Imagina esto, a las 3:11 alguien te llama por tu apodo de infancia desde el pasillo. La voz es perfecta, el recuerdo también. Solo hay un problema, esa persona está en la azotea. ¿Y si lo que quiere abrir tu puerta no es alguien, sino algo que aprendió a sonar como ustedes? Durante los próximos minutos vas a ver terror sin gritos y horror sin sangre, lo íntimo usado como llave. Si te quedas, aprenderás 3 defensas simples que pueden romper un engaño que se alimenta de cariño. Esto no es un susto barato, es un método. 3 reglas básicas: no responder al primer llamado, pedir señal no verbal, no entrar a cuartos oscuros. 3 gestos mínimos que desenmascaran lo sobrenatural: parpadeo, chasquido, microgesto frente al espejo, y 2 marcas de tiempo que tensan la realidad: 3:07 y 3:11. Lo exacto amplifica el miedo. Aquí el bulto no empuja puertas, imita afectos, roba apodos y exige obediencia. Te voy a contar un relato de horror donde la casa parece recordar tus costumbres, luces que titilan cuando dices tu nombre, fotos que giran hacia la cocina y un espejo que no perdona errores. Si no hay vaho, no hay vida. No buscamos polémica, buscamos orden contra el mal, porque lo íntimo es hermoso, hasta que alguien lo usa para tocar la cerradura de tu noche. Quédate hasta el final y llévate un plan claro, simple y deliberadamente incómodo para lo que te susurre desde la oscuridad. Si alguna vez te llamaron solo un segundo, vas a entender por qué responder puede costar demasiado, y si no te ha pasado, mejor aún, aprende ahora y evita el susto después. Este es un mapa breve para defender lo que amas sin convertirte en héroe ni mártir. Empezamos a las 3:07, cerramos a las 3:11. El resto lo decides tú. Ella se llama Valeria y vive en un piso antiguo de Lavapiés, Madrid. A las 3:11 escucha la voz de Diego, su hermano, llamándola desde el pasillo. El mismo timbre, la misma muletilla. Pero Diego estaba en la azotea, fumando y mandando audios. No podía ser él. El miedo se le cuela como un hilo frío por la espalda. Esto huele a sobrenatural, a terror íntimo y doméstico. Y en los relatos de horror siempre hay un detalle que nadie quiere ver hasta que ya es tarde. Valeria responde por reflejo y el pasillo no devuelve pasos, solo un bulto quieto detrás de la curva. No hay susto estridente, hay angustia, un silencio sombrío que estira los segundos. La voz repite su nombre, idéntica, hasta la respiración con ese silbido leve que solo Diego tiene. Ese mimetismo perfecto no parece humano, parece un mal que aprendió una partitura. Y cuanto más escucha, más siente que alguien tomó su cariño y lo convirtió en horror. Piensa en colgar una cruz, en rezar, en hacer cualquier cosa que rompa el encanto. Pero lo que la congela es el detalle. Esa voz conoce el chiste privado de la infancia. «Vale, tonta, baja ya», dice, calcando la ternura cansada de su hermano. El terror no grita, susurra lo que tú misma dirías para abrir la puerta. Y en su cabeza comienzan a encenderse reglas que no sabía que sabía. Desde la cocina, Mateo, el vecino, jura haber visto una aparición asomada al marco. Los focos tiemblan un segundo y el cuadro del pasillo gira apenas hacia la cocina. Lo íntimo se vuelve trampa, el hogar produce relatos de horror que parecen recuerdos. Valeria decide no responder al primer llamado, solo observa y cuenta los parpadeos. Quizá la casa esté aprendiendo demasiado, y lo siguiente será notar cómo la casa recuerda. Con los días, Valeria nota que la casa recuerda. Dice su nombre en voz baja, y la luz del pasillo parpadea, como si respondiera. Una foto del comedor amanece girada hacia la cocina, siempre el mismo ángulo. La puerta del baño queda entreabierta a la misma medida, 2 dedos exactos. Ese detalle doméstico la llena de miedo discreto, un horror sin susto pero insistente. Empieza a hablar menos y a observar más, como si filmara sus propios relatos de horror.
El timbre suena sin visitas y una corriente fría mueve un bulto detrás del marco. No hay golpes. Hay angustia que densifica el aire, un espesor sombrío que aprieta el pecho. Piensa, lo sobrenatural no siempre entra. A veces se aprende la casa desde dentro. Y si la casa aprende, ¿qué más está memorizando del mal que los rodea? A las 3:07, la lámpara de la cocina titila cuando oye Val, el apodo de infancia. La nevera se abre apenas lo justo para dejar escapar un olor metálico. La mesa conserva migas que nadie dejó, como si otra rutina hubiera pasado por ahí. El reloj de pared avanza, pero el segundero se niega a marcar el 11. Ese capricho del tiempo vuelve el terror más íntimo. La casa tiene preferencias. Diego bromea para bajar la tensión, pero el chiste rebota raro, como mal traducido. Mateo se persigna al cruzar el pasillo. Dice que esa aparición aprende rápido. Valeria camina contando pasos. 9 hacia el baño, 7 hasta la ventana. Los números calman, hasta que la luz parpadea justo al pronunciar Valeria. Tal vez sea hora de probar cosas, mover muebles, pedir señales, tender una trampa sutil. Valeria y Diego deciden probar al intruso sin caer en susto fácil. Mueven la mesa del comedor 10 centímetros. Al amanecer, vuelve a su sitio. Cambian de lugar los marcos y una foto gira sola hacia la cocina, como antes. Anotan horas, 3:07, 3:11. Lo exacto alimenta el terror y el miedo se ordena. Esto ya no es casualidad doméstica, huele a sobrenatural y a horror metódico. Piden señales no verbales, 3 parpadeos de luz por sí, 2 por no. La bombilla obedece con torpeza, como quien imita un idioma que no domina. Mateo observa un bulto detrás del pasillo, quieto, respirando sin empañar el aire. En los relatos de horror, lo mínimo delata al impostor, un ritmo fuera de lugar. Aquí, lo mínimo es todo. El detalle decide qué es humano y qué es mal. Ensayan un juego de reflejos frente al espejo del baño. Diego levanta la ceja izquierda, el doble tarda una fracción y la derecha vibra. Valeria chasquea la lengua, el sonido vuelve hueco, sin saliva, sin peso real. El espejo no miente, el impostor copia la forma, pero falla el microgesto, y ese fallo minúsculo abre una grieta sombría por donde entra el horror. Última trampa, líneas de sal en el suelo y una silla al revés en la cocina. A las 3:11 la voz familiar llama y la sal queda intacta, como si no pisara. La silla, en cambio, aparece bien colocada, pero sin marcas en el polvo. No es presencia completa, es guión memorizado, y ya saben dónde aprieta. Si la imitación existe, hará falta un código, reglas claras para romper su libreto. Primera regla, no responder al primer llamado. El miedo muerde justo ahí, donde el terror usa tu nombre como llave. Valeria y Diego cuentan hasta 11. Si la voz insiste, siguen en silencio. Nada de susto impulsivo, nada de correr. Respiración lenta, mirada firme. En los relatos de horror, el impostor odia el tiempo muerto. El guión se le rompe. Segunda regla, exigir señales no verbales antes de cualquier palabra. 3 parpadeos por sí, 2 por no, un chasquido como sello. Si la bombilla titubea fuera de ritmo, si el bulto no proyecta sombra, no es familia. Lo sobrenatural copia el ruido, pero tropieza con el detalle mínimo. El horror no sabe sudar, no sabe temblar a la misma frecuencia que un humano. Tercera regla, no entrar a cuartos oscuros cuando te llaman. La oscuridad es terreno del impostor. Ahí la aparición ensaya su voz. Puerta entornada a 2 dedos, se cierra y se deja así, sin diálogo. Si algo te pide acercarte, retrocede 2 pasos y nómbralo como cosa. Nombrar el mal como objeto le quita autoridad, es una técnica vieja pero funciona. Cuarta regla, la que inventan esa noche. Contrallamado breve para marcar territorio. Ahora no entras, no te creo, frases cortas, tono plano, cero emoción. El impostor repite,
pero la casa se congela, como si alguien cortara corriente. El terror se desinfla 1 milímetro, lo justo para pensar el siguiente movimiento. Y si hay un juez que nunca miente, está colgado en el baño. Un espejo espera. El baño huele a humedad vieja y a metal. Valeria coloca el espejo frente a la puerta, luz fija, cero susto. «Si eres Diego», replica, dice, y el aire se queda sombrío y tenso. El bulto aparece en el marco, sin peso, sin empañar el vidrio. En los relatos de horror, el espejo no adorna, sentencia. Diego alza la ceja izquierda, el doble tarda y falla con la derecha. Valeria hace un chasquido, el eco vuelve hueco, sin saliva, sin vida. Ella parpadea 2 veces. La copia parpadea 3, fuera de compás. El espejo registra lo sobrenatural como un error de fábrica. El miedo crece porque el mal no sabe imitar lo mínimo. Prueban el aliento. Ninguno deja vaho en el cristal salvo ellos. La angustia muerde cuando la voz perfecta se oye desde el pasillo. «Val, ven», insiste, con ternura prestada y ritmo de grabadora. La superficie devuelve una forma correcta y un timing imposible. Ese desajuste es terror puro, bello a vista rápida, muerto al detalle. Mateo sugiere un gesto secreto de infancia, doble guiño y media sonrisa. El reflejo lo copia tarde como actor novato en estreno. Entonces Valeria dice «no entras» y baja la mirada al marco. La aparición titila como interferencia y retrocede un paso. El espejo ha dictado «lo de afuera no tiene peso real, pero tiene memoria y pronto usará recuerdos que duelen». La voz aprende rápido y duele mejor. Empieza a usar el apodo que solo la abuela decía, Valita. Lo suelta con esa cadencia que calma, y eso es terror puro. Aquí no hay susto de golpe, hay caricia torcida, angustia que aprieta. En estos relatos de horror, lo sobrenatural entra por la puerta del cariño. Luego tira un recuerdo que nadie más sabía, la cicatriz en la rodilla y cómo ocurrió. Describe el olor a yodo, la risa nerviosa de Diego, la noche de verano. El salón se siente sombrío, como si la casa también recordara. Un bulto respira justo fuera del marco, sin dejar vaho, sin peso. El mal tiene voz dulce, el miedo se vuelve obediencia. «Val, baja por la manta verde», pide, usando la autoridad afectiva del hermano. Diego traga saliva. Esa manta ya no existe desde hace años. La precisión del detalle perfora cualquier defensa racional. Esto no copia datos, copia afectos, copia mandatos de infancia. Y el horror íntimo es ese, obedecer por amor aunque todo huela a sobrenatural. Mateo intenta bromear y la voz le lanza su propio apodo secreto. Se calla, pálido, entiende que ya no es juego casero. La aparición convoca ternura para abrir camino. Valeria siente la orden pegada a la lengua, lista para decir «ya voy». Si no rompen ese hechizo con algo simple y contundente, cederán. Quizá exista un cerrojo verbal que cierre la puerta sin tocarla. La noche baja espesa y la voz intenta colarse por la rendija. «Val, ven un segundo», dice dulce, casi dormida en cariño. Valeria inhala, cuenta, 1, 2, 11. Nada de susto. El terror la empuja a responder, pero suelta el ancla. «No entras». Lo dice plano, sin rabia, como cerrar una ventana al bulto. Diego suma el segundo candado. «Ahora no». No grita. Marca territorio con sílabas de piedra. El pasillo parece apagarse como si alguien cortara corriente. La angustia se deshace un poco, dejando hueco para pensar. En estos relatos de horror, la autoridad calma más que la fe ciega. Vuelven a intentarlo con frases cortas. «No te creo, no eres él». Cada contrallamado cae como una ficha que tranca la puerta. Lo sobrenatural insiste, pero tropieza con el ritmo humano. No hay histeria, hay protocolo, y el mal odia el protocolo. Valeria añade una última llave. «Este es mi espacio». Mateo desde la cocina repite el coro.
No entras, no pasas. La casa que aprendía hábitos, ahora aprende fronteras. El aire pierde ese zumbido sombrío. Las luces dejan de temblar. El miedo cede lo justo para mover piezas en serio. Si el cerrojo verbal funciona, quizá reordenar la casa le quite el escenario al impostor. Empiezan por lo físico, mueven la mesa al centro y giran el sofá hacia la puerta. Cubren los espejos con sábanas, apagan la lámpara del pasillo por completo. Cambian el sitio de las fotos para borrar el viejo mapa de costumbres. El terror vive de rutas, romper caminos corta el horror en pedazos. El miedo late, sí, pero ahora tiene tarea: desprogramar la rutina sombría. Valeria barre la sal y dibuja un nuevo perímetro con tiza. Diego coloca campanillas en marcos para oír cualquier roce sin susto. Mateo reubica la estantería, cancelando la sombra donde el bulto solía asomarse. La nevera ya no se abre sola al nombrarla, pierde su truco aprendido. Lo sobrenatural parece confundido, como actor sin marca en el suelo. Cambian hábitos, nada de pasar por el pasillo a la misma hora. Café solo en la cocina, rezos en el balcón, puertas cerradas a 2 vueltas. Nadie dice vale en voz alta, el apodo queda prohibido. La angustia afloja un nudo cuando la casa deja de obedecer. El mal sin escenario es torpe, el horror sin coreografía se cae. A las 3:07 el zumbido habitual no aparece, a las 3:11 tampoco. La voz intenta un balita y choca con el silencio nuevo. Las sábanas sobre los espejos vuelven el aire opaco y desorientan la imitación. Valeria siente que el guión se desarma, pieza a pieza, paso a paso. Quizás sea momento de decirlo en voz alta, ¿qué aprendieron? ¿Y qué aprenderá quien escuche este relato? No fue el grito ni el portazo, fue el apodo exacto dicho en el minuto exacto. El terror más afilado vive en el detalle íntimo usado en tu contra. Valeria entendió que el horror doméstico se combate con método, no con susto. Reglas contra llamados y cambios de rutina le quitaron escenario al mal. Lo sobrenatural puede imitar la forma, pero tropieza en lo mínimo que te hace tú. Las reglas simples salvaron la noche. No responder al primer llamado, pedir señal no verbal y jamás entrar a un cuarto oscuro que te susurra. El bulto perdió ritmo cuando el protocolo marcó cada paso. La angustia cedió apenas lo suficiente para pensar. En estos relatos de horror, pensar es arrebatarle tiempo al impostor. Los espejos juzgaron con frialdad, parpadeo, chasquido y microgesto. Ahí se quebró la máscara, ahí falló el eco sin saliva ni vaho. Mover muebles, cubrir reflejos y prohibir apodos reescribió la casa. El miedo siguió, sí, pero ya no mandaba. Obedecía instrucciones. Y cuando el guión se desarma, el escenario se vuelve pasillo y no trampa. Queda una lección para quien escucha este relato de horror. Si la voz sabe tus secretos, responde con fronteras, no con cariño. Si la casa aprende, enséñale límites. Si el mal copia, cámbiale la coreografía. El horror no terminó, solo cambió de puerta y hora. Y ahora, si oyes tu nombre a las 3:07 o a las 3:11, sabrás por dónde empezar. Si alguna vez escuchaste tu nombre desde un pasillo vacío, este es tu momento de hablar. ¿Qué habrías hecho ante una voz imposible que conoce tus apodos y tus secretos? Cuéntanos abajo. ¿Has vivido algo sobrenatural así de íntimo? Tu relato de horror puede ayudar a alguien que hoy siente ese miedo silencioso, esa angustia que no da susto pero no deja dormir. ¿Crees que estas reglas funcionan o el mal siempre encuentra otra puerta? ¿Qué contrallamado usarías tú? ¿Has probado el espejo como juez? ¿Has visto un bulto donde no debería haber nada? Sé brutalmente honesto. A veces lo más sombrío no es la sombra, es la voz que suena exactamente como quien amas. Léenos los minutos exactos, las señales mínimas, aquello que rompió, o no, el guión del impostor en tu casa. Y si te atreves, deja un detalle que solo tú y eso sabían. Aquí nos alimentamos de historias reales,
Terror compartido, defensa compartida. Si este cuento te tocó una fibra, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana traemos relatos de horror que no necesitan sangre para helarte la espalda, rutina torcida, cariño imitado, puertas que aprenden tu nombre. Ven con nosotros, que el próximo No Entras te encuentre preparado.